Hola chicos, ¿cómo están? Les armé este mini video para repasar un poco los conceptos importantes de la clase em, de ayer, la que corresponde a la constante de equilibrio y la variación de la constante de equilibrio con la temperatura. Lo primero que tenemos que ver es definir una cantidad nueva porque después la vamos a usar para explicar algunas ecuaciones que tenemos que explicar. Em, Esta cantidad nueva es el avance de reacción, que está simbolizado por la letra griega, esta letra griega θ, perdón, es la letra griega z minúscula, y representa lo que avanzó una reacción eh, cuando se convirtieron algunos reactivos en productos, o sea, cierta cantidad de reactivos en productos. Fíjense que esta cantidad está definida en base al coeficiente estequiométrico de la reacción química. Para una reacción química genérica, nosotros vamos a tener varios reactivos que dan varios productos y la idea es que el avance de reacción se va a definir en función del cambio del número de moles de alguna de las especies. Fíjense que es el número de moles en un momento dado menos el número inicial de moles de esa sustancia. Y eso no es igual directamente al avance, sino que está multiplicado por el coeficiente estequiométrico. El coeficiente estequiométrico es el de siempre, que conocemos siempre, que es el número que están adelante de las especies de una reacción química, pero tenemos que definirlo de una manera que es convencional, en la que el número estequiométrico se define negativo para los reactivos y positivo para los productos. Esto lo que hace es poder usar las expresiones que tengan sumatorias y nos van a quedar las expresiones que conocíamos de química general, en la que cuando sumábamos, cuando teníamos que ver una cantidad de una reacción química, hacíamos esa cantidad en los productos menos de los reactivos. Ese menos es porque el número estequiométrico para los reactivos se define como negativo. Y el avance de reacción tiene unidad de mol. Fíjense que como está el número estequiométrico no tiene unidades, entonces el cambio del número de moles de una sustancia I es igual al coeficiente estequiométrico de esa sustancia por el avance de reacción. Entonces, esto lo vamos a usar porque vamos a escribir la condición de equilibrio en términos del potencial químico. Perdón, vamos a escribir la condición de equilibrio en términos del avance de reacción. La condición de equilibrio era la que habíamos visto antes. Era esta sumatoria que tenemos acá. Para repasar un poco, esta sumatoria es la sumatoria de todas las especies, que son las que tienen el subíndice I, y de todas las fases, que son las que tienen el subíndice alfa, de los mu sub I en la fase alfa por el diferencial NI en la fase alfa. Ahora, esta expresión, si nosotros suponemos, para la explicación que vamos a ver hoy, que la reacción química está ocurriendo toda en la misma fase, podemos sacar la sumatoria de la fase porque tenemos una sola, entonces nos podemos quedar con solamente la parte que tiene que ver con los potenciales químicos de cada una de las sustancias que participan. Es decir, que es mu sub I por el diferencial de NI, y esto tiene que ser igual a 0, porque se acuerdan que esta sumatoria la poníamos adentro, por ejemplo, del diferencial de G cuando quería ver cómo variaba la composición del sistema. Decíamos que a T y P constante, lo que nos quedaba que el de G tenía que ser 0, y esto era igual al diferencial de G de la reacción, y en el equilibrio tenía que ser 0. Ahora, queremos escribir el diferencial de NI en términos del avance de reacción, de esta letra Z. Eso lo queremos hacer porque si no, este diferencial es diferente para cada especie que estoy mirando en la reacción. Imagínense, tengo una reacción que tiene varios reactivos y varios productos y no necesariamente los coeficientes estequiométricos son 1. Entonces va a haber un diferencial de número de moles para cada una de las especies y no necesariamente tienen que ser iguales. Entonces la vuelta que se le da a eso es escribir el diferencial de NI en función del avance de reacción como lo teníamos acá. El diferencial de NI tiene que ser el número estequiométrico por el diferencial del avance de reacción. Fíjense que de esta manera estandarizamos cómo escribimos esta sumatoria, porque el avance de reacción ahora es el mismo para todas las especies que participan en la reacción, porque estamos multiplicándolo por el número estequiométrico adelante.
Entonces, si ponemos esta expresión, el diferencial de Ni, lo reemplazamos acá, nos queda la siguiente expresión, que es la sumatoria de los números estequiométricos de cada especie por el potencial químico de cada especie por el diferencial del avance, me tiene que dar igual a 0. Y como el avance, si la reacción transcurre, el avance nunca es 0, la otra parte tiene que ser igual a 0. Entonces ahora podemos escribir, para reacciones de una fase, podemos escribir la condición de equilibrio en términos de los potenciales químicos y de los números estequiométricos. Que fíjense que como dijimos que los números estequiométricos se dividían, o se consideraban, mejor dicho, negativos para los reactivos y positivos para los productos, esta sumatoria que está acá es hacer la sumatoria de los potenciales químicos por los números estequiométricos de los productos menos la sumatoria de los potenciales químicos por el número estequiométrico de los reactivos. Entonces ahora podemos trabajar con esta expresión para, vamos a ver después, vamos a deducir la constante de equilibrio para una reacción. Fíjense que yo toda esta cosa que les estoy contando la saqué del Levin, en el Atkins seguramente también están explicados. Les dejé, cuando me acordé, en la mayoría de los casos les dejé los números de las ecuaciones para que ustedes, si lo quieren buscar, los encuentren más fácil. Yo hice como un resumen, porque como están las cosas un poco sueltas a lo largo del libro, de esta manera por ahí les quedaba condensada cierta información importante. Igual, los que tengan tiempo no dejen de ir a revisar el libro. Entonces, este gráfico ya lo vimos, pero lo quería repasar. Lo vimos nosotros para los cambios de fase, pero ahora lo vamos a ver para una reacción química. Yo tengo una reacción química en la que escribo en el eje Y el G del sistema, el G total de mi reacción, y en el eje X el avance de reacción. Este avance de reacción va a ir desde 0, que es cuando tengo todos reactivos y nada se convierte en productos, hasta el número que valga cuando se consumen todos los reactivos que yo tenía. Y la reacción se frena, o se consume por lo menos alguno y la reacción se detiene. En el momento en que la reacción se detenga, el avance tiene que llegar al valor máximo. Fíjense que el avance está acotado entre 0 y algún número, porque la cantidad de moles que tengo de reactivos están acotadas, no tengo infinita cantidad de masa. Entonces, fíjense que en este gráfico la condición de equilibrio es entonces que se va a minimizar el G del sistema. Minimizar el G del sistema ocurre acá abajo, que es el mínimo de esta curva. El mínimo de esa curva significa que la derivada de G respecto del avance de reacción tiene que darme 0 en este punto, porque es la pendiente de la recta tangente a la curva en este punto. No necesariamente está en el medio, puede estar muy desplazado hacia los reactivos o muy desplazado hacia los productos. La idea es que esa derivada recibe un nombre propio y es lo que conocemos como el delta G de reacción. Aunque suene un poco antiintuitivo, el delta G de reacción es la derivada de G respecto del avance. Es una derivada, no un delta. Y esto es igual a 0 y esto tiene que ser igual a la condición de equilibrio, que era la sumatoria de los coeficientes estequiométricos por los potenciales químicos de cada especie. Entonces, lo que podemos hacer entonces es poner que esto que está acá es igual a 0. Ahora, para llegar a la expresión de la constante de equilibrio, tenemos que definir primero la actividad de una especie, que un poco ya habíamos hablado de esto. La actividad de las especies representa las desviaciones de la idealidad. En soluciones ideales, la actividad va a ser igual a las concentraciones de las especies. Para gases ideales, la actividad va a ser igual directamente a la presión de cada especie, dividido, como siempre, una presión de referencia y una concentración de referencia en el caso de la concentración de soluciones ideales, porque la actividad no tiene que tener unidades. Esto nosotros lo habíamos visto. Habíamos visto que el potencial químico para una especie es igual al potencial químico estándar de esa especie más RT por el logaritmo natural de la actividad de I. Ahora, esta actividad, fíjense que depende del estado de referencia que yo elegí. Esto es mu y 0. Y esta es la parte importante de la clase de hoy, que estos mu y 0 dependen de los sistemas con los que yo estoy tratando. Estos potenciales estándar de las sustancias se definen diferente si las sustancias son gases, si están en solución o si son líquidos o sólidos puros. Entonces, la idea es que ahora que tenemos una expresión para el potencial químico, podemos escribir que
la sumatoria que teníamos acá, como cada mu i es esta expresión que tenemos acá, la podemos desarrollar. Y tenemos la sumatoria de los números estequiométricos por los potenciales estándar, más RT por la sumatoria de los números estequiométricos por el logaritmo de las actividades de cada especie. Y esto me tiene que dar igual a 0. Llegado a este punto, nosotros ya casi tenemos la expresión de la constante de equilibrio. Fíjense que es importante distinguir los dos términos. Hay un término que tiene la información que corresponde a los estados de referencia. Tiene los potenciales estándar para las especies que participan en mi reacción. Que estos son los que van a depender de cómo es cada sustancia que yo tenga en mi reacción. Y por el otro tengo esta sumatoria que tiene que ver con los números estequiométricos y el logaritmo de las actividades. Esto se los confunde. Piensen que van a ser las presiones para gases ideales sin la unidad, o sea hay que dividirla por P0, y las concentraciones para soluciones ideales que los vamos a dividir por un C0 que vale 1 molar o 1 molar dependiendo de qué unidad estemos usando. Entonces, lo importante es que una vez que llego acá, yo puedo trabajar un poco con los logaritmos de esta parte. Fíjense que tenemos la sumatoria de los potenciales, la sumatoria de los coeficientes estequiométricos por el logaritmo de las actividades. Y si yo aplico propiedades del logaritmo, puedo poner el coeficiente estequiométrico de exponente y sacar el logaritmo fuera de la sumatoria, porque si yo tengo una suma de logaritmos, es lo mismo que el logaritmo del producto. Entonces lo que puedo hacer es sacar afuera el logaritmo. Fíjense que tenemos algo que cada vez se parece más a la constante de equilibrio, porque acá está RT por el logaritmo natural, está pi, significa productoria, es decir que voy a multiplicar la actividad de cada especie elevada al número estequiométrico para cada una de las especies que tengo en la reacción. Fíjense que los reactivos, los números estequiométricos son negativos, entonces quedan dividiendo en esta expresión. Y después a esta parte que tenía la información metida dentro de los mu0, la vamos a llamar por convención delta G0. El delta G0 de una reacción es simplemente la sumatoria de los números estequiométricos por los potenciales químicos de cada especie estándar. Entonces, todo lo que nos queda hacer, esto como es igual a 0, significa que estamos aplicando la condición de equilibrio. Entonces es llamar a esta productoria que tenemos acá adentro, llamarla constante de equilibrio termodinámica, que es la que se simboliza con la K0, con el cerito este. Acá ya no importa si es el KC o el KP, KC o KP, porque tenemos que hacerle caso a lo que me dice esta productoria, que tengo que multiplicar la actividad de cada especie elevado a su coeficiente estequiométrico. Pues hay que ver cómo se definen las actividades para las distintas cosas. Para los gases, de vuelta, tenemos que poner algo que tiene que ver con la presión, y para las sustancias en solución, algo que tiene que ver con la concentración. Si consideramos que no hay desviaciones de la idealidad, podemos poner la concentración y la presión directamente. Entonces, podemos despejar de acá el delta G0 y queda la ecuación que conocemos de química general, que el delta G0 es menos RT por el logaritmo natural de K. Y acá hay algo súper importante. Fíjense que la constante de equilibrio, que es esta acá, se puede calcular a partir del delta G0. O sea, depende del delta G0. Y el delta G0 depende de los potenciales químicos estándar. Y como les comentaba antes, los potenciales químicos estándar se definen en función de cómo están las sustancias en mi reacción. Y eso es lo que nos va a dar la respuesta a cómo varía la constante de equilibrio con la presión y la temperatura en los distintos casos. Por ejemplo, para para reacciones que involucran gases, el delta G0 tiene los estados estándar de los gases. Los estados estándar de los gases están definidos como gas ideal, un bar de presión, que está fijo, que no se puede mover, no importa la presión en la que yo esté trabajando, el estado de referencia es un bar, y la temperatura de trabajo. Entonces, el delta G0, no importa si mi reacción si tengo solo gases en mi reacción, no importa si la reacción es a 1 atmósfera o a 1200 atmósferas, el delta G0 tiene información de los mu0 y los mu0 están definidos, no importa la presión, a presión de 1 atmósfera, o un bar, pero es parecido a 1 atmósfera. Entonces, si estamos viendo acá en esta ecuación que la K depende del delta G0, significa que la constante de equilibrio para reacciones que involucran gases
no se va a ver modificada con la presión del sistema. Otra cosa que ahí tenemos que analizar en los ejercicios del seminario es qué pasa con la posición de equilibrio. Vamos a ver que en algunos casos, cuando uno varía la presión del sistema de determinada manera, tenemos que la posición de equilibrio, o sea, la composición del sistema en el equilibrio, puede variar modificándonos la presión. Pero esto no es lo que vemos acá. Acá estamos viendo que el valor de la constante tiene que ser siempre el mismo mientras me mantenga a una temperatura fija. No importa la presión. En cambio, vamos a ver luego que para sustancias que están en solución, por ejemplo, los estados de referencia se definen en función tanto de la presión como de la temperatura de trabajo. Entonces, para sustancias en solución, la constante de equilibrio para reacciones que involucran sustancias en solución, la constante de equilibrio varía tanto con la presión como con la temperatura. Entonces, ¿cómo podemos calcular acá les hice un resumen, perdón, esta parte es importante decirla ahora, acá les hice un resumen de los estados de referencia. Para los sólidos puros o líquidos puros se definen a un bar y a temperatura T. Y algo que es importante tener en cuenta es que los coeficientes de actividad, que las actividades, tanto para los sólidos puros como para los líquidos puros, se definen como 1. Así que en todas las reacciones que tengamos sólidos o líquidos puros, no vamos a incluir nada de ellos en la ecuación porque vamos a definir a la actividad de esos sólidos puros o líquidos puros como 1. En cuanto al estado de referencia, fíjense que para los sólidos y líquidos puros también está fijo un bar. O sea que en reacciones que tengamos solo sólidos y líquidos puros, la constante de equilibrio tampoco va a variar con la presión, sí con la temperatura. Para el caso que varía con las dos variables, va a ser para el caso de las soluciones, porque los estados de referencia se definen a la presión P de trabajo y la temperatura T. Entonces, ¿cómo podemos calcular la dependencia de la constante de equilibrio con la temperatura? Nosotros teníamos la expresión que sabíamos de siempre, que el delta G, 0, es menos RT por el logaritmo natural de K, entonces podemos despejar el logaritmo natural de K. Y también sabemos que delta G 0 es lo que dijimos antes, la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de cada especie por el potencial químico estándar para cada especie. Entonces lo que yo quiero ver es cómo varía la constante con la temperatura. Lo que se puede hacer es la derivada del logaritmo natural de K en función de la temperatura. Entonces, ¿cómo es la idea? Esta demostración es bastante sencilla. No es exactamente la que tienen en el seminario, pero después mírenlo porque falta cambiar un pasito antes de llegar a la que les pide el seminario, pero la idea general de la demostración me parece que la podemos ver acá. Si yo tomo la derivada del logaritmo natural de K respecto de la temperatura, tengo que hacer la derivada de K con la derivada de toda esta expresión con la temperatura. Y delta G depende de la temperatura y T es la variable sobre la cual quiero derivar. Entonces, tengo que hacer regla de la cadena acá. Tengo que hacer la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada, o en este caso menos la derivada de la parte que tiene T, sin derivar la parte de delta G. Entonces, esto es lo que está acá explicado. Fíjense que, para no confundirse, acá se usaron algunas equivalencias. La derivada respecto de x de 1 sobre x es menos 1 sobre x cuadrado. Y después tenemos que acordarnos también de esta expresión, que el diferencial de los potenciales químicos era menos s de t más b de p. Y entonces podemos, fíjense que lo que tenemos en esta parte es la derivada respecto de t de la parte que tiene t, que nos da este término. Y después tenemos la derivada del delta G, porque el delta G0 es todo un paquete, por eso lo escribimos así como derivada del delta G. Respecto a la temperatura, esta P significa presión constante, con la parte del denominador que la dejamos como estaba. Entonces, ahora tenemos la derivada de G respecto de T. Esto era el de G molar. Entonces, para sustancias puras, entonces fíjense que lo que podemos escribir es que la derivada de los potenciales químicos
respecto de la temperatura a presión constante es menos la entropía molar. Entonces cuando lo hacemos para el delta, porque ahora lo tenemos para una especie, cuando lo hacemos para el delta, la entropía queda como el delta de entropía de la reacción que yo estoy considerando. Y bueno, y después podemos llegar a esta expresión, después ya no queda mucho, mírenlo en detalle. Esto está en esta sección del Levin, si lo quieren ver del Levin. Tenemos cómo varía la derivada del logaritmo natural de k respecto de la temperatura, y eso es igual al delta h dividido RT cuadrado. La idea es que nosotros podemos usar esa expresión para calcular los delta h de la siguiente manera. Esto, déjenme abrir un segundito el pizarrón. Bueno, fíjense que en lo que tienen que demostrar en la guía, que no es exactamente igual a lo que yo puse, falta un pasito al final, pero tenemos esta expresión que tenemos acá. Esa expresión la podemos utilizar para ver cómo varía la constante de equilibrio con la temperatura y determinar el delta H en algunos de los problemas que tenemos que hacer. La idea es que si yo tengo esta expresión, la derivada del logaritmo natural de k es menos delta H sobre R por el diferencial de 1 sobre t. Yo puedo integrar esta ecuación entre el logaritmo de k inicial y el logaritmo de k final y entre 1 sobre t1 y 1 sobre t2. Si yo integro esa expresión y me fijo cómo es la primitiva, sería, o sea, sin integrar con los límites definidos, de este lado, si estoy integrando la derivada del logaritmo natural de k, tiene que quedarme simplemente lo que tengo dentro de la derivada, o sea, el logaritmo natural de k. Y de este otro lado, acá vamos a tener que ver qué pasa con el delta h. En los casos que el delta h se pueda considerar que no dependa de la temperatura, yo lo puedo sacar afuera de la integral y escribir menos delta h sobre r por la integral de 1 del diferencial de 1 sobre t. La integral del diferencial de 1 sobre t, esto es simplemente 1 sobre t. Entonces puedo escribir acá por 1 sobre t más una constante de integración. Por ahora, y al final tampoco, no le vamos a dar mucha bolilla a esta constante de integración. Lo que nos importa es la otra parte, que si nosotros tomamos esto como variable dependiente y esta como mi variable independiente, yo puedo hacer un gráfico de el logaritmo natural de k en función de 1 sobre t. Entonces esto me tiene que dar una recta de ordenada al origen, que es esta constante de integración, que mucha bola no le vamos a dar. Y de la recta podemos determinar que esta pendiente es menos el delta h sobre r. Esto lo podemos hacer en todos los problemas que podamos asumir que el delta h es constante en intervalo de temperatura. Entonces esto es para hacer todos los problemas que tengan en los que nos pidan ver cómo, o que nos muestren datos experimentales de cómo varía k en función de t. La idea es que todos los problemas van a terminar en una tablita de este tipo, de k en función de t, donde voy a tener más de un dato, más de dos datos. Esto va a ser diferente a lo que hacíamos en general. No vamos a usar la que es integrada entre los límites, con el logaritmo natural de k2 sobre k1 y acá 1 sobre t2 menos 1 sobre t1. Vamos a usar esta expresión porque esta es la que nos permite construir el gráfico. Entonces, lo que vamos a tener que calcular es el logaritmo natural de las constantes de equilibrio que me da el problema. Después 1 sobre la temperatura, que acá recuerden poner la temperatura en Kelvin. Y después graficar y hacer la regresión lineal. Bueno, esos son los conceptos importantes que entraban en la clase de ayer, correspondiente a la constante de equilibrio y su variación con la temperatura. Saludos a todos, nos vemos.